punto del orden del día, señor secretario. Informes de conciliación. Proyecto de ley número 277-2016, Cámara, 127-2017, Senado. 2016, Senado. Repito, proyecto de ley número 277-2016, Cámara, 127-2016, Senado, por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Sus derechos laborales se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones. Publicación de la Gaceta número 1130 de 2016. Comisión Accidental, doctora Ángela María Robledo Gómez, se anunció para este debate de conciliación diciembre 14 de 2016. El informe dice en su parte pertinente, dice lo siguiente: de acuerdo con las designaciones efectuadas por las presidencias del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley Quinta de 1992, los suscritos integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación nos permitimos someter por su conducto a consideración de la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes, para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia. Después de un análisis hemos concluido que el texto aprobado por la Honorable Cámara de Representantes recoge en su integridad lo aprobado en el Senado de la República. Por lo anterior, hemos decidido acoger en su totalidad el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, así como el título aprobado por esta. Firma, anexan el texto conciliado, firma Yamina Pestana, senadora de la República, Ángela María Robledo Gómez, representante a la Cámara. Ha sido leído, señor presidente, el texto de la conciliación. En consideración del informe de conciliación leído. Está en discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria de la Cámara? Ha sido aprobado, señor presidente. Siguiente. 2015, Senado 277 de 2016, Cámara, por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sus derechos laborables se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones. Hace la Comisión Accidental la presidencia de la senadora Yamina del Carmen Pestana, y está también el senador Alexander López, que la conoce. Señor presidente, si usted quiere darle la palabra a la senadora Yamina, si está presente. Senador Alexander está presente, bien puedo. Sí, presidente, muchas gracias. Yo soy el autor de este proyecto. Es el proyecto que fue aprobado de manera unánime en esta plenaria del Senado. Es el proyecto que le concede los derechos laborales integrales a las madres comunitarias, madres FAMI, madres sustitutas, pero además garantiza la protección integral de los menores en cuanto a su alimentación, en relación a mejorar las condiciones nutricionales de la alimentación de casi 2 millones de niños. Este es uno de los proyectos, podría decir, honorables senadores, de los más importantes que se han votado en los últimos años en este Congreso. Es un proyecto que da orgullo. Votarlo, lo podemos votar con toda tranquilidad. Fue conciliado con la Honorable Cámara de Representantes y es un proyecto que va a tener un impacto social no solamente para las mujeres que hoy están al frente de estos programas, sino para los niños y las niñas que van a salir directamente beneficiados. Así que es solamente la conciliación y les agradezco, senadores, que den su voto positivo. Con mucho gusto, señor senador, con la venia del señor. Una pregunta del señor senador Álvaro Uribe. Gracias, señor presidente. Para preguntarle al senador Alexander si ese es el proyecto que se concilió en la Comisión Séptima. Sí, señor. Sí, señor senador. Cuyo objetivo era la vinculación de ellas, honrar todas las prestaciones, pero con la posibilidad de que estuvieran vinculadas no necesariamente al instituto, sino a sus propias asociaciones, organizaciones, etcétera.
Tiene la palabra el senador Alexander López. Senador, sí, el artículo 4 del que usted me habla, que fue el tema de mayor discusión, quedó con la posibilidad de la doble posibilidad, o ya sea por el ICBF o con las asociaciones o las entidades que están hoy contratando con el ICBF, pero lo importante es que se garantiza la protección laboral de ellas y el ICBF queda con esa posibilidad. Quedó tal cual como venía de Senado, señor senador. Senador Roy Barreras. Una pregunta, gracias, señor presidente, al senador Alexander López. Este proyecto que tiene la noble intención de recoger la expectativa de las madres comunitarias que se encargan día a día de millones de niños colombianos y que por supuesto es un proyecto que está revestido de toda justicia social, que además felicito a quienes lo han impulsado porque tiene esa característica de los proyectos de ley que piensan en los más vulnerables, en los más pobres, en la inversión social, en la base de la sociedad. Pero le pregunto técnicamente, senador, ¿de qué manera este proyecto tiene relación o de qué manera afecta el fallo conocido de la Corte Constitucional a propósito de la tutela en favor de un centenar de madres comunitarias que también tiene que ver, como hemos sabido, con sus derechos prestacionales del pasado? ¿Cuál es la relación de este proyecto que, en algunas opiniones, el proyecto entra a poner orden, digamos, en el sistema a partir de ahora hacia adelante? En otras opiniones, el proyecto de ley lo que hace es ratificar los anteriores derechos que la Corte Constitucional en esa tutela determinó para un grupo de madres y por tanto para todas las madres. La causa de las madres nadie la pone en duda, pero sabemos lo que significa en cuanto a impacto fiscal y no queremos generar falsas expectativas en las madres comunitarias de Colombia diciéndoles que se les va a pagar a todas una cifra que retroactiva, como han mostrado los cálculos técnicos, se acercaría a los 20 billones de pesos, de manera que no se generen expectativas falsas que después se revierten en frustraciones, de manera que la diferencia entre este proyecto y esa sentencia, si usted tiene la amabilidad de explicársela a la plenaria. Bueno, lo primero es darle Senador Alexander López. Gracias, presidente. No, es una claridad para la plenaria. Estamos ya en la conciliación del proyecto, es la conciliación, o sea, no estamos discutiendo articulado ni mucho menos, estamos en la conciliación. Pero valga la pena la claridad, senador Barreras, a la inquietud. Usted está refiriendo a la sentencia T480 de 2016, que le consagra derechos retroactivos laborales y económicos a 106 madres comunitarias. Esa sentencia recoge los derechos de esas 106 madres que entutelaron en toda Colombia y le ordena al ICBF a esas 106 madres pagarles todos sus derechos económicos desde la época en que ellas ingresaron hasta el día de hoy. Pero además dice esa sentencia que esas madres eran trabajadoras del ICBF, porque allí, en esa relación laboral, existía un contrato de la primacía de la realidad que establece ya la jurisprudencia, en donde los tres elementos que caracterizan ese contrato de la primacía de la realidad, que es la subordinación, el salario y el cumplimiento del horario, esos tres elementos es lo que determina el contrato de la primacía de la realidad y por consiguiente existía ya una relación laboral entre el ICBF y esas 106 madres comunitarias. Naturalmente, con ese fallo las madres comunitarias podrán ya impetrar acciones de tutelas ante los jueces solicitando el derecho de igualdad de esas 106 madres y obviamente van a acceder a los mismos beneficios que han ganado estas madres. Este proyecto, todos sabemos que en este caso una ley de estas no puede ser retroactiva, senador Roy Barreras. Lo que está haciendo esta ley es ordenar inclusive lo que ha establecido la sentencia de la Corte. Es que ellas tengan una estabilidad laboral, es lo que nosotros establecemos en esta ley. Que las madres tengan una estabilidad laboral de tal forma de que no tengan el problema de que hoy tienen. Ellas laboran 12 meses, pero les hacen contrato por 9 meses. Ellas laboran de enero a diciembre, pero les hacen contrato por 6 meses. Y allí pues hay un escenario de violación a los derechos laborales. Lo que quiere entonces la norma es hacerlo. Impacto fiscal no tiene desde el punto de vista de su salario.
porque este Congreso en la Ley 1607 de 2014 estableció la formalización de las madres y el pago de un salario mínimo. O sea, ya otra ley, senador Roy Barreras, la 1607 había dicho que las madres comunitarias tenían derecho a salario mínimo. ¿Por qué no tiene impacto fiscal desde el punto de vista del salario mínimo? Porque ese salario mínimo que hoy les pagan tercerizadas, ese mismo salario mínimo se les van a pagar en esta formalización laboral. Entonces, este es un proyecto prácticamente que ordena y obliga al ICBF a que se ajuste a las garantías de los derechos laborales, pero el proyecto no solamente tiene el tema laboral. El proyecto tiene un capítulo, específicamente el artículo 10, que tiene que ver con la alimentación de los niños. Y ahí es muy importante porque hoy a los niños los están alimentando en función de las condiciones calóricas de cada región y no nutricionales. El proyecto establece que el ICBF deberá garantizar que los niños, su alimentación sea en condiciones nutricionales, más no calóricas, y eso nos va a permitir inclusive salir del vergonzante papel que hoy tenemos, y es que casi que el 17% de los niños de Colombia están en condiciones de desnutrición. Ese es un esfuerzo importante que se está haciendo en condiciones nutricionales, donde van a ganar alrededor de 2.200.000 niños este beneficio. Así pues que este es un proyecto que también establece esa situación para los niños y las niñas de Colombia, señor presidente. Muchas gracias. Senador Carlos Enrique Soto. Gracias, presidente. Para la plenaria y para los colombianos, en el capítulo, este proyecto pasó obviamente por las comisiones séptima, que es la comisión a la que pertenecemos, y queremos ser muy claros en esta conciliación, por lo menos desde esta curul, que coincide con otras curules de esta plenaria que también hacemos parte en la comisión séptima. Lo primero es que no hay ninguna observación y al contrario apoyamos de una manera incondicional el beneficio nutricional para los niños en todas las regiones de Colombia. Eso no tiene ninguna discusión, ninguna. Y sobre ese punto no ha habido ninguna observación de ninguno de los integrantes, me refiero de la Comisión Séptima, que yo haya escuchado del Senado de la República, y muchísimo menos de quien se dirige a ustedes. Sí hemos tenido unas observaciones porque en lo personal siempre he tenido una posición de defensa y de apoyo a las madres comunitarias desde su nacimiento, desde muchísimo antes de llegar a este Congreso, desde que iniciaron de una manera informal hace más de 30 años. Les quiero recordar una vez más que se constituyó de hecho todo este sistema formando algunos hogares en los diferentes sectores populares en Colombia. Y en el gobierno de Virgilio Barco, por allá en los años 86 y siguientes, se formalizó o se fue formalizando, digamos, se fue acogiendo todo lo que tiene que ver con las madres comunitarias, con este proceso que ha ido avanzando y ganando terreno. Y para no hacer un recuento largo y tedioso, hasta llegar a lo que llegó el Congreso de la República y los gobiernos correspondientes, hasta reconocérseles un 75% de un salario mínimo, que fue una defensa que libramos en el gobierno anterior y se concedió de igual manera por el gobierno anterior, el 75%. Allí estuvimos siempre reclamando los beneficios para quienes tienen todo el derecho, porque he dicho de una o de otra manera que han pasado por lo menos 12 o 15 millones de colombianos que hoy son mayores, muchos de ellos profesionales, otros especializados, por el calor de esas manos y de ese sentido humano de las madres comunitarias a lo largo de estos más de 30 años.
Y no tenemos ninguna observación en cuanto a la reclamación y la aplicación del derecho que les ha otorgado ya salario completo, salario mínimo completo, el fallo de la Corte Constitucional. En eso estamos plenamente de acuerdo y lo apoyamos y seguimos defendiendo lo que sea posible dentro de las capacidades que debe tener el Estado de darles la mejor calidad de vida, inclusive la educación, no solamente el salario mínimo, como lo hemos buscado en algunas regiones comprobados, y no me voy aquí a detener en detalles, y lo seguimos haciendo con el SENA, con las universidades, etcétera, etcétera. Porque es una gran contribución a que formemos en cuanto a la calidad las madres comunitarias. Tranquilo, Alexander, que usted se ha echado largos discursos y yo no he hecho ningún gesto, sino que lo he escuchado con sumo respeto. Y me da pena también con usted y con los demás compañeros, pero yo creo que esta posibilidad hay que aprovecharla para expresarle a los colombianos y a las madres comunitarias y a los padres de los niños lo que pensamos y lo que hacemos. Así es que no se hagan gestos por el tiempo, porque yo he tenido la paciencia y además de eso la decisión de apoyar su proyecto y otros. Lo que sí hay una observación es en el siguiente punto, y coincido, y Franco también, porque yo creo que aquí hay que plantear las cosas con franqueza. Lo que sí ha habido una observación es en que no vamos a constituir, a volver el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sin negarle los derechos, le reitero por 10ª vez, a las madres comunitarias, pero sin que vamos a volver una institución tan excesivamente pesada, infuncional, que la terminemos acabando, porque si nosotros señalamos y decimos en la ley taxativamente de que tienen que estar vinculadas al Instituto Colombiano, perdón. Siga, senador. Gracias al Muchas gracias. senador solidario. Si nosotros le decimos de una manera directa que tienen que estar vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muy importante sí es, pero puede volver la institución de una manera tan pesada que la estemos, como le digo, acabando. Entonces, una cosa es la defensa de los derechos que tienen las madres comunitarias, el reconocimiento a la gigantesca labor social en cuanto a la composición de la sociedad de tantos millones de colombianos, y otra cosa es que por ir tratando de dejar un mensaje hacia ellas y hacia la sociedad colombiana nos equivoquemos. Es en lo que hemos tenido una posición coincidente algunos congresistas, y por eso lo quiero decir de una manera franca y directa desde acá. No nos parece, no nos ha parecido que es lo más funcional que más de 70.000 personas, madres comunitarias, entren directamente. Le reitero, porque ustedes saben muy bien que se puede desprender en el mañana de todo ese proceso. Yo soy defensor de esas personas, que también le reconozcan las pensiones a esas personas maduras que han trabajado, inclusive, ojalá y se pudiera hacer con retroactividad. Una señora que tenga 60 o 70 años, que haya estado durante 20 o 30 años, así las normas no se lo contemplen, debería de tener el derecho, eso social y humanamente, y el Estado está para ello. Entonces, quería hacer esas precisiones en esta conciliación, señor presidente, disculpándome la incomodidad para tomarme estos minutos y dejar registrado que me parece que es muy importante para la historia de nuestras posiciones aquí, en estas posiciones, en esta curul. Gracias, presidente. ¿Algún otro senador quiere votar? Entonces, anuncio que se cierre, quiere hablar, perdón. Anuncio que se cierre la discusión. Sí. Senador Álvaro Uribe, sobre el tema. Gracias, señor presidente. Mire, para ser muy breve,
los derechos y los beneficios de los niños todos. Segundo, ya el senador Soto acaba de hacer un recorrido de cómo esto ha tenido un proceso gradual y cómo gobierno tras gobierno se ha venido mejorando paulatinamente la situación de las madres de bienestar familiar. Tercero, uno no tiene objeción a que llegó la hora de que tengan la totalidad de los derechos laborales. En el gobierno del presidente Barco siempre se propuso ese esquema como un esquema en el cual ellas estarían prestando un servicio no laboral con una retribución del Estado. Con el senador Alexander López y la senadora Sofía en la Comisión Séptima, la participación de todos se logró. Los menciono a ellos porque él es el autor y ella era la ponente. Y la senadora Yamini Pestana también era ponente. Se logró la conciliación de que el reconocimiento de los derechos laborales no fuera necesariamente a través de vincularlas como empleadas de bienestar familiar. En mi modesta opinión, acaban con el instituto. Y nosotros dijimos a ese día que había que proteger el derecho del niño, el derecho de ellas y la sostenibilidad del instituto. Por eso insistimos en que la vinculación no fuera directa, que a través de una vinculación indirecta se les pagaran todas las prestaciones. Hay un tema muy delicado, que es la retroactividad. Si eso lo van a interpretar retroactivamente, uno encuentra ahí un problema. Sería justo, fiscalmente imposible. O sea que yo sí lograría, yo pediría que el senador Alexander López, que reconozco que él facilitó la conciliación en ese punto, mirara sobre el tema de la retroactividad. Porque sí, la retroactividad es muy bonita, muy buena, pero crea un problema fiscal inmanejable para el país. Respetuosamente nuestro comentario, presidente. Senador Alexander. Presidente, solo esto al senador Uribe. No, el tema de retroactividad, senador, tal vez usted no me entendió cuando yo dije que el tema de retroactividad ha sido abordado por la sentencia T480 de la Corte Constitucional, que sí le concedió derechos económicos retroactivos a estas 106 madres comunitarias que ganaron la tutela. Este proyecto no otorga derechos retroactivos, es un proyecto que define la protección laboral de las madres, conforme inclusive lo manda otra sentencia de la Corte Constitucional, pero este proyecto no determina derechos retroactivos para las madres. La sentencia sí, pero ya esto es un tema, insisto, con la Corte Constitucional en la sentencia T480 donde se tomó esta decisión retroactiva. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, ¿quiere la plenaria, senador Antonio Navarro? Simplemente decirle que tiene razón el senador López en que el proyecto no expresa retroactividad, pero la existencia de la sentencia y el proyecto van a abrir paso a la retroactividad. Eso no lo podemos negar. Así el proyecto no lo incluya. Otras tutelas, considerando la sentencia y el nuevo proyecto, van a pedir retroactividad. Yo no veo manera de resolver el tema de la retroactividad con claridad en esta decisión, porque creo que es un derecho de la retroactividad y seguramente lo van a solicitar teniendo como consideración la decisión ya tomada, repito, en la sentencia de la Corte, más la existencia del proyecto. Listo, presidente. Entonces, ¿quiere la plenaria, senador Jorge Iván Ospina? Son dos cosas que se ponen aquí en deliberación, dos cosas ambas muy importantes. Por un lado están los derechos laborales de las señoras que vienen cuidando a nuestros niños de estratos populares desde hace mucho tiempo, pero que lo vienen adelantando sin tener una relación laboral adecuada con la entidad que las tiene vinculadas. Se trata de señoras que no han tenido derechos a sus vacaciones, a sus prestaciones, a sus cesantías, a su factor prestacional. Y ese derecho, tarde o temprano, la sociedad colombiana tiene que superarlo y esta ley va orientada a regularizar dicho objetivo para que hacia futuro
se piense siempre que la vinculación de una señora sea directamente al ICBF o sea directa o a través de una entidad, debe cubrírsele los derechos laborales que tenemos consagrados por ley. Pero adiciona todo aquello que va orientado a la calidad nutricional y a la protección de nuestra niñez. Sin embargo, el proyecto también señala que el desarrollo de esta posibilidad laboral aplicada de una manera irracional desde las sentencias de la Corte y desde los derechos que se adquieren a partir de esta ley podría significar un acoso fiscal sustancial para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dos circunstancias. Lo que decidimos en la Comisión Séptima en relación al tema es la aplicabilidad transitoria del mismo, de acuerdo a las disponibilidades presupuestales del Estado y de acuerdo a los desarrollos que el Estado debe tener en relación al ICBF y en relación a su niñez. Yo pensaría que esos criterios planteados en Comisión Séptima son criterios que deben de estar allí decididos y ordenados, y son los criterios con los cuales nosotros legislamos en términos de normatizar una relación laboral de miles de señoras, pero a su vez tenemos claras las contenciones fiscales que un Estado como el nuestro detiene. En la medida en que eso que así fue planteado en Comisión Séptima sea lo aquí conciliado, yo considero que debemos de apoyarlo, porque no podemos seguir gravitando en una falta de normatización del proceso de vínculo de las señoras al ICBF o a las entidades que la asocian. Senador Milton, ¿y votamos? Por eso, senador Milton, le estoy dando la palabra. Gracias, señor presidente. No, a mí me parece muy loable la iniciativa. Es decir, cuando uno recorre el país entero, si hay una labor que conmueve, que por supuesto sensibiliza a este Congreso y donde en eso existe un consenso de todas las bancadas de mejorar las condiciones, de garantizarle a las madres comunitarias una estabilidad y por supuesto unas mínimas garantías laborales con una labor encomiable que realizan. A mí sí me preocupa y me atormenta y me mortifica que esto quede en manos de una sentencia futura de un tribunal que pueda tener unas implicaciones fiscales devastadoras. Por eso yo sí quisiera que por lo menos del Gobierno Nacional alguien, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el señor ministro del ramo, explicara a la plenaria del Senado para tener la tranquilidad, senador Alexander. Créame que a mí el proyecto me gusta, pero lo que yo no quiero es que el día de mañana este proyecto termine matando la gallina de los huevos de oro. ¿En qué sentido? En que mañana, por no precisar unos lineamientos, y por eso una de las preguntas que yo le hice a los candidatos a la Corte Constitucional tuvo que ver precisamente con el tema del impacto fiscal, porque es que todas las decisiones que se tomen en este Congreso pasan necesariamente por el rasero de la sostenibilidad fiscal. De lo contrario, nos veríamos abocados a que el día de mañana una de las entidades más queridas para los colombianos, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se convierta en una entidad inviable. Y eso sería muy grave, porque eso sí sería dar al traste con toda una política social. Entonces yo simplemente llamo la atención de la plenaria que exista claridad, señor presidente, sobre ese tema, y yo sí quisiera que los miembros de la Comisión Séptima del Senado me dieran por lo menos a mí esa claridad para poder emitir mi voto, porque me parece una decisión de la mayor responsabilidad para el país. Senador Alexander Presidente, López. varios... No, es que es una conciliación. Bueno, una moción de orden. Moción de orden, senador Juan Manuel Galán. Gracias, presidente. Yo quisiera saber en qué estamos, porque pues este proyecto ya lo debatimos. Este proyecto lo votamos en su articulado, en su contenido, hubo el espacio para debatir modificaciones,
Estamos prácticamente reabriendo la discusión de este proyecto sobre puntos fundamentales como por ejemplo la retroactividad, la aplicación e interpretación, y pues estamos en la conciliación, presidente. Entonces aquí entiendo yo, la conciliación se trata de saber si acogemos el texto de Cámara, el texto de Senado, y el conciliador nos haga un informe sobre eso y tomemos una decisión, pero estamos acá reabriendo un debate sobre el proyecto como si estuviéramos en primer debate o en el debate del articulado, que no tiene mayor sentido, presidente. Entonces yo le pido que nos organicemos en ese sentido de saber si vamos a votar o no la conciliación. No, la vamos a votar, senador. Lo que pasa es que los senadores tienen el derecho a intervenir. Yo preguntarles cómo y qué van a decir, pues me queda muy difícil. Cada senador puede intervenir. Hemos permitido las intervenciones. Una vez terminen, votamos. Vamos a votar. Moción de orden, senador Álvarez. Presidente, yo le rogaría a usted, al senador López y a la plenaria no precipitar votaciones. Yo le aseguro que aquí hay unanimidad frente a los derechos de los niños, frente al tema laboral de las madres de bienestar familiar. Hay una preocupación fiscal por la retroactividad. ¿Por qué en lugar de precipitar una votación ahora no nombra usted, encabezada por el señor ponente, una subcomisión, que por lo menos el gobierno nos diga algo claro, y para qué nos va a poner ahora en la dificultad de una votación donde yo creo que hay unanimidad en los temas fundamentales y hay una gran preocupación por el tema fiscal? Ustedes integran la unidad nacional, pueden hablar con el gobierno este tema. Yo sugeriría respetuosamente eso. Presidente, gracias. Senador Alexander López, que es quien está impulsando. No, mire, hoy es el último día de sesiones que tenemos. Este proyecto llevamos ya más de un año en la discusión. Este es un proyecto donde ha intervenido el Ministerio del Trabajo. Senadores, senador Milton, para darle claridades. La última intervención del Gobierno Nacional en este proyecto ayer fue de la ministra de Educación. Ella sugería que en el punto En el punto 10, la ministra incluyéramos una proposición donde se involucrara al SENA, al ICBF y al Ministerio para la capacitación de las madres, quedara incluido. Senador Milton, y quedó incluido. El Ministerio de Hacienda en Cámara de Representantes fue y generó una serie de observaciones en relación al proyecto, específicamente con el subsidio de vejez, y planteó una transitoriedad en el tema del subsidio de vejez que fue acogido por la Cámara de Representantes tal cual lo solicitó el Ministerio de Hacienda, inclusive el senador Uribe, por la representante a la Cámara ponente del Centro Democrático, pues Ángela María Robledo, pero del Centro Democrático había una representante a la Cámara que también acogió las sugerencias del Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda también revisó el proyecto y el proyecto fue revisado también por el Ministerio del Trabajo. O sea, que intervinieron 3 ministerios en el proyecto. Quien no estuvo fue Bienestar Familiar, el ICBF no estuvo, yo tengo que ser sincero en eso, pero los 3 ministerios intervinieron. Pero senadores, ¿yo qué les quiero decir hoy? Hoy es el último día de la legislatura. Mire, les voy a decir algo, senadores. Yo sé que el impacto fiscal es la gran preocupación de ustedes, pero es que el salario mínimo que hoy les pagan a ellas es el mismo salario mínimo que les van a pagar en una formalización laboral. No estamos hablando de recursos económicos adicionales. Voy a darles un ejemplo. Hoy tenemos 62.000 madres comunitarias y a todas les pagan un salario mínimo, senador Milton. Al formalizarlas, ellas quedan con el mismo salario mínimo. Lo que se está queriendo es evitar que estas mujeres, cada que hay un cambio de administración, sacan 5.000, sacan 3.000 y garantizarles su estabilidad laboral. Es más, voy a contarles algo que pasó hace 10 días, senador Milton, a una madre comunitaria de 74 años en el distrito de Agua Blanca. Esta señora de 73 años lleva 31 años cuidando 14 niños en su casa.
Esta mujer, Luz Marina Gómez, el día viernes de la semana pasada, organizando la sala de su casa, ella tiene un problema en las venas varices, problema de anginas. Esta mujer, al momento de estar organizando el sitio donde iba a recibir sus niños, golpeó con una mesa, estaba sola, se desangró y alcanzó a recoger 6 litros de sangre en una bolsa plástica de mercado. Su hijo llegó a los 7 minutos y la señora ya había fallecido. Yo entiendo, senadores, algunas preocupaciones que se presentan, pero también tenemos que entender que es justo ya que este Congreso, en este caso específico, de estas mujeres, les devuelva ya un derecho que históricamente se los negaron. Mire, senador Milton, la Corte Constitucional, y voy a explicarles esto, senadores, cuando se conoció un borrador hace 4 meses del fallo que venía de la Corte Constitucional, le hicieron una bulla, que ese programa de las madres o que ese fallo iba a costar 7, 8 billones. El ICBF le entregó a la Corte más de 10 documentos y la Corte dijo: no hay ninguna posibilidad de revisar las observaciones que presentaron, porque aquí hay unos derechos garantizados y ganados por estas madres. Y se sostuvo en la sentencia. Es más, la sentencia fue inclusive más allá que el borrador que filtraron a los medios de comunicación. Porque es que en este tema de derechos laborales y derechos económicos, en relación inclusive a la sentencia de la Corte, porque la discusión económica o la discusión fiscal era con la Corte Constitucional, no con el Congreso, porque el Congreso está cogiendo los mismos recursos que utiliza el ICBF para pagarles a ellas. Lo que no se quiere es que tengan tercerizadores que estén abusando de los derechos de las madres. Entonces, en ese sentido, senadores, estamos en una conciliación. La discusión del proyecto ya pasó. Todos los debates, los 4 debates que se iban a hacer ya se hicieron. Yo les solicito de verdad, de corazón, honorables senadores, que votemos esta conciliación, garanticemos el derecho de estas mujeres y de los niños también, y en ese sentido este Senado actúe en consecuencia. Muchas gracias, señor presidente. Moción de orden, Milton Rodríguez, y le voy a dar la palabra a todos los senadores que han pedido la palabra. A ver, simplemente, presidente, una moción de orden en este sentido. Este gobierno tiene que poner la cara y tiene que asumir las responsabilidades. Yo pienso que en un tema tan importante como este, no puede venir aquí el gobierno únicamente con los temas de la paz y los temas de la reforma tributaria. Estos son temas fundamentales para el país. Aquí se está resolviendo ni más ni menos que la suerte de miles de madres comunitarias y la suerte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo le exijo al Gobierno Nacional que bien sea el ministro de Hacienda o la directora de Bienestar Familiar, vengan y le pongan la cara a la plenaria para poder ilustrar si el texto, como está conciliado en Cámara y Senado, cumple con los estándares fiscales o no. Es lo mínimo. Yo entiendo la angustia del senador Alexander López. Él ha hecho un gran trabajo y me parece que Senador, la decisión la debe tomar la plenaria hoy. Sí, no lo Simplemente, señor presidente, la moción de orden va en el sentido de que se posponga dentro del orden del día de hoy esta votación hasta que aparezca un funcionario del Gobierno Nacional que nos dé un concepto sobre esta conciliación. Esa es una proposición. Esa es mi proposición concreta. Por eso es una proposición. Pero voy a escuchar los otros senadores que quieren intervenir sobre el tema y la votamos, senador. No hay, como todos los senadores tienen derecho acá. Senador Jorge Enrique Robledo. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, este es un proyecto que tiene 4 debates. O sea, que se tramitó ya en todas las instancias, las comisiones de Cámara y Senado, las plenarias de Cámara y Senado, en donde están representados todos los partidos políticos que tienen silla en este Congreso y todos respaldaron el proyecto. A lo largo de todo ese tiempo el Gobierno Nacional tuvo todo el tiempo para fijar posición sobre ese proyecto. Y si nadie objetó a ese proyecto por un supuesto riesgo fiscal, ¿a cuenta de qué ese problema aparece en este momento? O sea, el gobierno ya ha tenido todo el tiempo para opinar. Si no opinó, ¿por qué ahora
se va a suponer que es que sí hay un problema. O sea, a mí me parecería dramático, muy grave, que este Congreso intentara corregir o empezar a corregir un maltrato a las madres comunitarias de medio siglo, que es lo que está intentando hacer ese proyecto, que por fin se le reconozcan sus derechos mínimos de ley. El proyecto se tramitó con todas las flexibilidades, se oyeron a todas las bancadas. Y otra cosa es el fallo de la Corte Constitucional. Son dos cosas distintas. ¿Por qué se van a revolver ahora? Repito, me parecería bastante extraño que en el último momento se tomara la decisión de hundir un proyecto que es un proyecto democrático, que se ha tramitado por todas las instancias, y a esta hora porque aparece esta digamos, aprehensión, pero además nadie dice que el proyecto tiene un problema. Nadie dice que el proyecto tiene un problema, dice, no, es que en la Corte Constitucional hicieron una cosa. Pues sí, pero esa es otra cosa. Este es un proyecto de ley distinto. Y esa decisión de la Corte Constitucional es bien. Entonces yo llamo a todas las bancadas a que salgamos de esta conciliación y concedámosle a esas madres comunitarias derechos elementales que les han sido negadas durante toda la vida. Los maltratos que ha habido en ese sector son realmente históricos, y este proyecto ni siquiera está poniendo como condición absoluta que tendrán que convertirse en empleadas del Instituto del Bienestar Familiar, porque hasta en eso se hicieron concesiones para que el proyecto pudiera salir adelante. Realmente yo no entiendo. ¿O es que alguien puede decir aquí dónde está el problema? Porque decirnos que no se vota porque de pronto son, repito, dos cosas distintas: el fallo de la Corte Constitucional y lo que dice el texto de este proyecto. Ahora, siempre habrá un debate hacia adelante cómo se interpreta el fallo de la Corte, pero eso no va a terminar con nada, senadora Daira. Siempre habrá opiniones y debates y discusiones sobre los fallos de la Corte Constitucional. Muchas gracias, senador Robledo. El senador Ángel Custodio Cabrera, del partido de la U, accede al uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. Mire, yo les voy a pedir un favor a todos, que escuchemos atentamente. Es que el doctor López y el doctor Robledo colocan el tema como si hasta ahora nosotros fuéramos a formalizar las madres comunitarias, y por eso la discusión del doctor Milton es válida. Pero vamos a explicar el proyecto de ley muy rápidamente, 2-3 minutos. Primero, se habla de la formalización. La formalización ya se hizo en diciembre del 2012. Ley 1607, artículo 23, quedaron formalizadas las madres comunitarias. ¿Cuándo arrancó eso? El 1 de enero del 2013 a todas las madres comunitarias le colocamos el salario mínimo. Este Congreso de la República se hizo. 2, las prestaciones sociales se las empezaron a pagar el 1 de enero del 2014. Por eso el tema de la formalización para todos aquí ya es una realidad. Segundo tema. Había una discusión enorme, inclusive el doctor Álvaro Uribe y toda la gente del Centro Democrático, que era cómo se contratan las madres comunitarias. La ley quedó optativo que el instituto las pueda contratar directamente. O sea que pueden seguirlo haciendo como hoy lo hacen con las asociaciones de hogares comunitarios. Tercero, en esta plenaria de Senado yo incluí una proposición avalada por el Ministerio de Hacienda en el sentido de que de aquí en adelante, con vigencias futuras, todos los contratos de prestación con los hogares comunitarios de bienestar se hacen por la vigencia del gobierno, o sea, por 4 años. Por obvias razones, este gobierno le quedan 2 años, solamente se puede hacer hasta el 2018. Automáticamente el siguiente gobierno lo tiene que hacer por 4 años. Y los que estudian laboral saben que cualquier contrato de trabajo en un año inmediatamente seguido se vuelve contrato a término indefinido. Ese tema laboral de las madres comunitarias está resuelto hace mucho tiempo, no es con esta ley, eso está resuelto hace rato. Lo que pasa es que lo colocaron ahí y entonces queda la sensación que hasta ahora lo vamos a hacer. No,
y tiene todos los recursos. O sea, el tema de las vigencias futuras está por ley, consultado, artículo redactado por el Ministerio de Hacienda, lo colocamos y eso garantiza los recursos del programa por 4 años. Tercero, la novedad, este Congreso con la Ley 14 del 2011, ¿qué incluí yo en el plan de desarrollo? Que todas las madres comunitarias que no accedan a una pensión tienen derecho a un subsidio, siempre y cuando hayan trabajado más de 6 años. Este proyecto de ley recoge esa propuesta. Lo que pasa es que aquí la sube a que tenga la posibilidad de que sea un salario mínimo, pero ya estaba aprobado con decreto y todo. O sea que eso es lo que genera fuertemente, digamos, el impacto fiscal. Ya se había hecho esa proposición, imagínense, desde el 2011 lo incluimos aquí en el plan de desarrollo y existe el decreto 205, con lo cual se le reconoce ese subsidio a la madre comunitaria. O sea, no es nada novedoso, ya está. No es que aquí a partir de hoy ya le creamos un nuevo subsidio, ya existe, lo hicimos acá con el apoyo del Congreso de la República. Cuarto, se pide este subsidio va a tener prelación como lo ordena la Corte Constitucional, que es las madres que por su edad no puedan continuar en el programa y tengan la edad de pensión lo accede. Inclusive si lee uno la sentencia última de la Corte Constitucional, obliga al Estado que madre comunitaria que haya trabajado tiene derecho a la semana cotizada. Ese es un tema que hablaremos más adelante en otras sesiones, cómo vamos a financiar la sentencia de la Corte Constitucional. Pero este proyecto de ley lo estoy explicando. Última parte, todo lo que tiene que ver con capacitación. Listo, las madres comunitarias pueden profesionalizarse como lo han venido haciendo con todos los convenios que ha realizado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Conclusión, mis queridos compañeros y mis amigos de la U, aquí este proyecto de ley lo que hace es recoger todas las iniciativas que hemos colocado y aquí no hay nada grave, nada horroroso. Las personas que me conocen, que he defendido al Instituto Colombiano de Bienestar, a las madres comunitarias, eso es lo que está plasmado en este proyecto de ley. Lo que pasa es que el doctor Alexander López dijo, debió habérsele aquí ocurrido que yo le hubiera firmado el proyecto de ley y no le había pasado absolutamente nada. Gracias, señor presidente, invito a que se vote la conciliación sin ningún problema. Ahora el registro, señor secretario. Ahora el registro, señor secretario. Ya se está abriendo para votar el informe de conciliación que explicó el senador López, Alexander López. El senador Roberto Gilén, quien ha estado presente desde el inicio, vota sí en forma no electrónica. Anuncio que va a cerrar el registro. Cierro el registro, anuncio el resultado, secretario. El resultado es el siguiente: por el sí, 59 votos electrónicos, 1 no electrónico, 60 por el sí, 0 votos por el no. Siguiente punto del orden del día.